Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Y en este video vamos a hablar, ¿verdad? En el curso de precálculo desde cero, vamos a hablar de las razones trigonométricas. Te las puse en inglés y te las puse en español, porque normalmente mis videos los ven estudiantes latinos, pero que leen sus libros en inglés. Por lo tanto, te puse en blanco lo que es en inglés y en azul lo que es en español. Y básicamente es lo mismo. Por ejemplo, el seno de tita, ok, yo digo tita, en español se dice teta, pero el seno de tita es el opposite leg, o sea, el lado opuesto dividido en la hipotenusa. Fíjate que aquí tienes lado opuesto, hipotenusa. Prácticamente es fácil de entender, es lo mismo. El coseno en español y en inglés es cos. El coseno de tita es el lado adyacente dividido hipotenusa, adyacente hipotenusa. Y la tangente se escribe, ¿ves? La abreviatura se escribe igual. La tangente de tita es el opposite leg o el opposite side, dividido entre adjacent leg o el adjacent side. Opuesto dividido adyacente. Y te recuerdo que para medir el seno, el coseno y la tangente existe el método SOHCAHTOA. Y si dividimos la palabra en SOHCAHTOA, se dice que SO es el seno, es igual, ¿verdad?, al cateto opuesto entre la hipotenusa, opuesto, hipotenusa. Y K dice coseno es igual el cateto adyacente entre hipotenusa, adyacente dividido hipotenusa, fíjate acá, ¿ok? Y TOA, que es para hallar la tangente, que es igual al cateto opuesto, míralo acá, dividido el cateto adyacente. Vamos a seguir. Bien amigos, vamos a entrar directamente ya a resolver problemas, ¿ok? Y dice, encuentra el seno, el coseno y la tangente de los ángulos agudos A y B, donde A es igual a 5 y B es igual a 12. Si te fijas, A y B son mayúsculas, ¿ok? Y A minúscula es igual a 5 y B minúscula es igual a 12. Ahí estamos hablando de los lados, ¿ok? Es solamente un recordatorio. Encuentra la hipotenusa y dibuja el triángulo rectángulo. Bueno, ya yo lo dibujé, ¿ok? Ya lo tengo acá. Tenemos el A, B y C, los vértices. Y los lados opuestos son el que queda opuesto a C, es la hipotenusa, que es C minúscula. B es la base de este triángulo específico y A es el opuesto del vértice A. ¿Ok? Quiere decir que este vale 5 según el problema y B vale 12. Lo que no sabemos es la hipotenusa. Y nos dice que encontremos para luego encontrar las razones trigonométricas. Ok, pues vamos a resolver. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues rápido, teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. Lo apuntamos en una esquinita porque no está de más. ¿Ok? Y vamos a resolver rápido porque se supone que tú dominas este tipo de destreza. Esto es simplemente una introducción al precálculo. ¿Ok? Pues nada, vamos ya a resolver directamente despejándose. Ya sabes que lo hicimos en el video anterior, cómo se hacía. ¿Ok? Y entonces vamos a C es igual porque le quitamos, ¿verdad? Despejamos la raíz cuadrada, pero lo que hacemos en el lado izquierdo lo tenemos que hacer en el derecho y por lo tanto ya yo voy a sustituir directamente en la raíz cuadrada y tengo que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿ok? 12 entre paréntesis. Uy, qué mal me salió esto, déjame borrarlo. Déjame borrarlo. Ok, paréntesis, Cristiano.
paréntesis 12 al cuadrado. Ok, y esto es igual a C 25, ¿verdad? Porque estamos al cuadrado y estamos al cuadrado. Está la raíz cuadrada de, estamos hablando de 25 más 144, porque 12 al cuadrado es 144. Y seguimos resolviendo. Y C es igual a 169, la suma, ¿cierto? 169. Y entonces C es igual, y ya vamos a la solución, sacamos la raíz cuadrada de 169, que es igual a 13, ¿ok? Y entonces ya podemos decir que la hipotenusa es igual a 13. Y ahora, estimados amigos, empezamos con el seno de A. ¿Ok? El seno de A lo voy a poner en inglés, ¿ok? Pero ya te dije anteriormente, minutos antes, que es lo mismo que en español, lo único que cambia es la I por la E, ¿ok? Entonces el seno de A es igual a A dividido C, ¿sí o no? Claro. Entonces, estamos hablando de que esto es igual a 5 dividido 13, ¿ok? Entonces, el coseno de A es igual a B dividido C. B dividido C, lo vimos anteriormente con las razones que escribimos, ¿verdad? Antes de esto. Y estamos hablando que esto es 12 dividido entre 13. B es 12, ¿sí o no? Míralo acá. Dividido entre 13, que es la hipotenusa. Y la tangente de A es igual a dividido B. A dividido B. Y estamos hablando que esto es 5. ¿Y qué es 5? A. 5 dividido 12. ¿Ok? Dividido 12. Ok. Y ahora vamos al seno de B. O sea, el seno de B es igual a B dividido C, ¿cierto? B dividido C. Y esto es igual a 12 dividido entre 13. ¿Ok? El coseno de B es igual a A dividido C. A dividido C. Y esto es igual a 5 dividido 13. 5 dividido 13. Este 5 está medio gulembo ahora. Y la tangente de B es igual a B dividido A. B dividido A. Y esto es igual a 12 dividido entre 5. ¿Ok? Ahora vamos a ver dos problemas más rapiditos, ¿ok? Porque son los dos triángulos rectángulos especiales, los que sus ángulos miden 30, 60 y 90 grados, y el de 45, 45, 90 grados, ¿ok? Vamos a ver un ejercicio de cada uno de ellos. Vamos a ello. Ok, amigos, vamos con un problema especial de los ángulos 30, 60 y 90 y te cambié algunos muñequitos. Te puse B en este vértice, C en este vértice de 90 grados y A en el vértice de los grados 60. Ok, estamos hablando de B 30 grados, A 60 grados y C 90 grados. Y es un triángulo rectángulo. Y el problema dice, halla la longitud del cateto mayor de los ángulos de 30, 60 y 90 grados del triángulo cuya hipotenusa es 2x. La hipotenusa es el lado contrario o el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la hipotenusa mide 2x. Y también me dice, y su cateto corto es la mitad de la hipotenusa. El cateto corto tiene que ser entonces este que está aquí, que va a ser B. Esto sería X, esto sería C minúscula, ¿ok? Y tenemos que encontrar B. B no sabemos el valor por el momento.
¿ok? Y tenemos que trabajar con Pitágoras. Pero fíjate, te recuerdo que cuando aprendimos en álgebra que podíamos pasar unas cosas al lado izquierdo y al lado derecho, y lo mismo que hago en el derecho lo hago en el izquierdo. Yo voy a evitarme esos pasos, pero para que sepas por qué estoy haciendo esto. Quiero despejar A, ¿cierto? Perdóname. Aquí yo tuve un pequeño error. Tuve un pequeño error en el dibujo. Cuidado. En el dibujo. Cuidado. Esto no es B, esto es A. ¿Ok? Porque B es X y la puse dos veces. ¿Ok? O sea que, ¡uy! Mala mía. Bien, lo que queremos es despejar al cuadrado de A. ¿Entiendes cómo es el asunto? Mira cómo lo hice. ¿Ok? Lo que hice fue C al cuadrado, la B que está sumando pasa a dividir, B al cuadrado es igual a al cuadrado. Pero esto es lo mismo que decir A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B cuadrado. Estoy hablando de la misma cosa, ¿ok? De la misma cosa. Pero me gusta trabajar con el despeje de esta variable teniéndola en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces hacemos lo que siempre hemos hecho. Despejamos A porque queremos salir del cuadrado de A. Y entonces a raíz cuadrada de A es para despejar la A, pero lo que hago en el lado izquierdo lo hago en el derecho. ¿Ok? Y esto se vería así. Vamos entonces a resolver. ¿Ok? Tenemos que A, ya hemos despejado la A y le hemos quitado el cuadrado. Decimos que A es igual, ¿ok? A C cuadrado más menos, ¿verdad? Más menos la raíz cuadrada de A al cuadrado, ¿ok? Perdón, de C al cuadrado. Buf, mala mía, cuántas equivocaciones, Dios mío. De C al cuadrado, de C al cuadrado menos B al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Ok? Vamos a resolver esto que está aquí. Al final vamos a escoger la solución positiva porque estamos hablando de distancia, ¿cierto? ¿Cuánto nos están pidiendo la distancia de A? ¿Ok? Y vamos a escoger, solamente vamos a resolver para el, el, el resultado positivo. ¿Ok? Pues no quiero que nadie me venga a criticar aquí. Ok. Entonces, ahora sustituimos A es igual a, voy a hacer primero esto, 2x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Entre paréntesis, menos x al cuadrado, le hago la raíz cuadrada, ¿ok? Y esto que está aquí lo vamos a resolver, los cuadrados, vamos a resolverlo. Y decimos que acá A es igual a 4x al cuadrado menos x al cuadrado. Y todo esto bajo la sombrilla del, esto de cuadrado parece más un reptil que un cuadrado, se parece a Putin. Y seguimos resolviendo. A es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿cierto? De 3 al cuadrado, porque aquí tenemos una recta, ¿cierto? Y entonces resolvemos para 3x al cuadrado. Cuando resolvemos para 3x al cuadrado, lo que está sucediendo es que decimos que A es igual a x, porque factorizamos x raíz cuadrada de 3. Y este es el resultado de lo que nos pide el problema, que en este caso vamos a borrar el signo de interrogación
y decimos que A es igual a X raíz cuadrada de 3. Y hemos resuelto el problema de un triángulo especial de 30 grados y 60 grados y 90 grados. Vamos a ver el 45, 45, 90 grados, los tres. Vamos a ello. Sí, por último vamos a resolver este problema, ¿verdad? Que tiene, dice, encuentra la longitud de la hipotenusa de un triángulo que tiene dos ángulos de 45 grados. Míralo aquí, 45 y 45 y uno de 90. Míralo acá, uno de 90. Cuyos lados miden X. Los lados, si esto es B, esto es igual a X. Y si esto es A, tiene que ser A, porque aquí está el vértice A. Esto es igual a X. ¿Qué significa eso? Que tenemos que encontrar C, que no sabemos cuánto mide. Por lo tanto, tenemos dos ángulos de 45 grados, dos lados que miden X. Estamos hablando de un triángulo isósceles, que los lados son iguales, ¿ok? Por lo tanto, va a ser sencillo resolver. Tenemos que trabajar con Pitágoras. Estamos hablando de C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, resolvemos, ¿verdad? Para despejar la hipotenusa, hacemos nuestro respectivo raíz cuadrada en cada lado, porque lo que hago en el lado izquierdo lo hago en el derecho. Simplifico y ahora sí puedo ya resolver, porque tengo C igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, ya puedo sustituir. Y decimos que C es igual a X al cuadrado más X al cuadrado. Todo esto debajo de la sombrilla de una raíz cuadrada. Y si resolvemos para C, aquí está la C, ¿ok? Tenemos que esto es igual a 2x al cuadrado, porque aquí tenemos una x y aquí tenemos otro 1, ¿cierto? Tenemos una x al cuadrado más una x al cuadrado, 2x al cuadrado. Entonces resolvemos ya para buscar la solución. Factorizamos, sacamos el factor común, que es la x, y sabemos que este es el resultado. Y entonces ya podemos borrar el signo de interrogación y podemos escribir que C es igual a X raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Pues nada, raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de 2. En el problema anterior era X raíz cuadrada de 3, pero estamos hablando de X por raíz cuadrada de 3 en el problema anterior, y aquí X por la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Para que no haya críticos por ahí. Nada, si el video te ha gustado, dame un me gusta, suscríbete si no te has suscrito, comparte con tus amistades, marca la campana y por favor, nos vemos en el próximo video. Bye bye.